Bueno, vamos a ver una factorización que es un caso especial, es la combinación de los casos 3 y 4 de factorización. Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto y también tenemos a la vez una diferencia de cuadrados. Vamos a resolver el ejercicio número 1 y este sería igual. Primero tenemos que agruparlos para empezarlos a factorizar. Entonces yo tengo a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado menos 1. Si se fijan aquí lo único que he hecho es apartarlos. Ahora le voy a hacer la factorización a este trinomio cuadrado perfecto. Ya sabemos que la factorización de un trinomio cuadrado perfecto, le sacamos la raíz al primero, que es a al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado es a. Ahora ponemos el signo del que va en medio, que es más, y le sacamos la raíz cuadrada al tercero. La raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, y esto lo elevamos al cuadrado menos 1. Bien, hasta aquí lo único que hemos hecho es factorizar esta parte, pero como tenemos una diferencia de cuadrados y es del tipo caso 4, ahora nos falta hacer la factorización de esto, es decir, le sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es este, y me quedaría como raíz cuadrada de a más b al cuadrado sería a más b. A este luego le sacamos raíz cuadrada a 1, sería 1. Entonces aquí ponemos signo más y multiplicamos esto mismo, pero le vamos a cambiar el signo. Es decir, me va a quedar así. Esto a más b menos 1. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes. Entonces me quedaría como a más b, esto no cambia, a más b más 1 multiplicado por a más b menos 1. Y esta sería la factorización para este caso especial donde se combina los casos 3 y 4 de factorización. Vamos ahora a descomponer la siguiente factorización. En este ejercicio 2 vamos a acomodar los términos. Entonces esto me quedaría como, yo veo que tengo a y m, entonces yo tengo que agruparlos como a al cuadrado menos 2am más m elevado al cuadrado menos 4b al cuadrado. Bien, ahora que ya los ordenamos, vamos a factorizar. Aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a factorizar esta parte y me quedaría como la raíz cuadrada de a cuadrado sería a. Luego ponemos el signo del de en medio, es negativo, y le sacamos raíz cuadrada al tercer término, que es m cuadrada. Raíz cuadrada de m cuadrada es m. Y esto me quedaría elevado al cuadrado menos 4b cuadrado. Ahora ya tenemos aquí el caso 4 de factorización especial y vamos a hacer la factorización. Esto me quedaría como la raíz cuadrada de esto, de a menos m elevado al cuadrado. Le sacamos y me quedaría como a menos m. Ahora la raíz cuadrada de 4b cuadrado sería 2b. A este le ponemos signo más y lo multiplicamos por los mismos términos, cambiándole en el segundo a negativo. Y esto sería así, a menos m menos 2b. Cierro corchetes. Ahora reduzco términos semejantes. Este quedaría igual, es decir, me quedaría
a menos m más 2b multiplicado por a menos m menos 2b. Y esta sería la factorización que nos da como resultado en el ejercicio número 2. Vamos ahora con el siguiente ejercicio y tenemos que ordenar los términos. Si se fijan aquí tengo a y aquí tengo x y 1. Entonces, ordenándolos me quedaría como 9a cuadrado. Ahora, si se fijan aquí, este está afectado por un signo negativo. Vamos a poner el negativo aquí. Y aquí ya sería menos por más, me da menos, y x cuadrado. Menos por menos, le cambio el signo, me daría menos 2x. Y aquí que está negativo, lo voy a poner más 1. Bien, ahora le sacamos, vamos a factorizar esta parte de la ecuación. Esto que es una diferencia de cuadrados perfectos. Y esto me quedaría, este queda igual, 9a cuadrado menos, este me quedaría como raíz cuadrada de x cuadrado, sería x, pongo el signo de aquí en medio, y la raíz cuadrada de 1, 1. Esto elevado al cuadrado. Bien, aquí ya tenemos una diferencia de cuadrados. Vamos a hacer la factorización, y esto me quedaría así, raíz cuadrada de 9a cuadrado sería 3a. Luego la raíz cuadrada de x menos 1 elevado al cuadrado, pues este queda como x menos 1. Y a esto le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a cambiar el signo aquí. X menos 1 y cierro. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Me quedaría 3a más x menos 1. Multiplicado por 3a menos por más me da menos x, menos por menos me da más 1. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio número 3 de factorización, donde combinamos el caso 3 y el caso 4. Vamos ahora con el siguiente. Aquí tenemos esta ecuación, entonces tenemos que ordenarla de tal forma que podamos iniciar la factorización. Hay que ver, por ejemplo, aquí yo tengo x, tengo xy y tengo y cuadrado. Entonces vamos a ordenarla. 4x cuadrada, que es este, menos 4x por y, que es este, más y cuadrada, que es este. Y ahora ordeno el otro, que sería menos a cuadrada, que es este, más 2ab, que es este, menos b cuadrada. Bien, ya las ordené por términos o por letras, entonces voy a hacer la factorización. Si se fijan aquí yo tengo esta parte que es un trinomio cuadrado perfecto, entonces yo factorizo esta parte y ¿cómo me quedaría? Raíz cuadrada de 4x cuadrado sería 2x. Pongo el signo de aquí en medio. Raíz cuadrada de y cuadrada sería y, esto elevado al cuadrado. Ahora este le voy a cambiar el signo, pongo negativo y este me quedaría como menos por más. Ya le cambié el signo, tengo a cuadrado, me daría menos a cuadrado. Ahora aquí le voy a cambiar el signo, menos por menos me daría más el 2ab, entonces aquí pongo 2ab. En el caso del menos b al cuadrado, sería ponerlo como más, para que más por menos me dé menos, entonces este me queda como b al cuadrado. Ahora que tengo esto, voy a hacer la factorización. Ya tengo este, lo paso igual, 2x menos y elevado al cuadrado menos, y voy a factorizar esta parte de aquí. Entonces le saco la raíz cuadrada a cuadrado, sería a. Pongo el signo del que está en medio, ahí está, negativo, y raíz cuadrada de b al cuadrado es b, y esto elevado al cuadrado. Bien, yo ya tengo aquí la diferencia de cuadrados perfectos, entonces ahora voy a factorizar esto. La raíz cuadrada de 2x menos y elevado al cuadrado pues sería 2x menos y
Ahora la raíz cuadrada de a menos b sería a menos b. A este le pongo signo más y multiplico esto mismo y le voy a cambiar el signo en medio, es decir, 2x menos y menos a menos b. Ahora voy a reducir términos semejantes para esta parte de la ecuación y me quedaría esto como 2x menos y más a menos b más a menos b, esto multiplicado por 2x menos y menos a más b menos a más b, y así me quedaría a mí el resultado para este ejercicio de este tipo de factorización, donde combinamos el caso 3 y el caso 4. Vamos a resolver el quinto y el último, y esto sería igual a, tenemos que ordenar las letras. Si se fijan, tengo a cuadrado, tengo ab y tengo 25ab, entonces lo ordeno, sería a cuadrado, que es este, luego pongo 10 más 10 ab, que es este, luego pongo más 25b cuadrado. Ahora voy a poner las n, sería menos 9n al cuadrado, que es este, menos 6m por n, menos 6m por n, menos m al cuadrado, m al cuadrado. Bien, ya que lo ordené, voy a hacer la factorización de esta parte, y esta me quedaría como raíz cuadrada de a cuadrado, sería a, el signo del segundo, más raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de b al cuadrado sería b, esto elevado al cuadrado. Ahora, a esta parte le cambiamos el signo, ponemos menos, y aquí ya sería todo, como todos son negativos, a ver, es menos m, menos menos, entonces es menos, y todo lo de adentro sería más. Le saco raíz cuadrada a 9n cuadrado, sería 3n, más raíz cuadrada de m al cuadrado sería m, y esto lo elevamos al cuadrado. Aquí ya tenemos la diferencia de cuadrados perfectos, y lo que hacemos es hacer la factorización. Entonces raíz cuadrada de esta parte sería a más 5b, luego la raíz cuadrada de 3n más m sería 3n más m, este le ponemos signo más y lo multiplicamos por lo mismo y le ponemos signo menos, entonces es a más 5b, esto menos 3n más m. Ahora reducimos términos semejantes. Esta parte de aquí me quedaría como a más 5b más 3n más m, más 3n más m, y esto va a estar multiplicado, lo voy a poner aquí en la parte de abajo, por a más 5b menos 3n menos m, y es así como me quedaría la factorización. Esta parte de aquí es el resultado, a más 5b menos 3n menos m por a más 5b más 3n más m. Esto sería el resultado de nuestra factorización usando el caso 3 y 4, la combinación. Recuerda, si tienes alguna duda respecto del tema, puedes preguntar en la caja de comentarios. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.